¿Qué tal? Bienvenidos a The Girls Blog. Talk to me, baby, I've been waiting for a lifetime. Just keep on fading in all these photos, caught in the memories. Ahora vamos a ver un tercer movimiento, porque ya ahorita hablamos de los que ya conocemos, pero hay uno que se llama galáctico. Este movimiento se realiza junto con el Sol y todo el sistema solar alrededor del centro de gravedad de la galaxia. Este movimiento dura 250.000 años. Ahora vamos a ver los movimientos menores. Ya vimos los mayores, que son estos tres que acabamos de mencionar. Los menores es la nutación, es el movimiento que realiza el eje terrestre de la Tierra formando un cono cuando gira, con vértice de 19 grados y tarda justamente 19 años en completarse. Y tenemos también la precesión de equinoccios. Es el movimiento que se da a partir del lugar en el que se ubica el paralelo ecuador respecto a los rayos solares. Vamos a ver esta tablita que tenemos aquí, que es periodo equinoccio. La fecha es del 21 de marzo al 21 de junio. Se lleva a cabo en el hemisferio norte en primavera, en el hemisferio sur en otoño y dura 92 días. El solsticio es del 21 de junio al 23 de septiembre. En el hemisferio norte es verano y en el sur invierno. Dura 94 días. El segundo equinoccio es del 23 de septiembre al 22 de diciembre. En el norte es otoño y en el sur es primavera. Dura 90 días. El solsticio es del 22 de diciembre al 21 de marzo. En el norte es invierno y en el sur es verano. Dura 89 días. Glass after glass, I keep hoping you'll come. Ahora veremos algunas consecuencias del movimiento de la Tierra. La primera es que la rotación provoca el achatamiento de los polos, dándole a la Tierra una forma elíptica o geoide. Es por eso que la Tierra no es completamente esférica, tiene está un poquito achatada, o sea, no es perfecta. La segunda consecuencia es la desviación de los móviles. La tercera, la desviación de los cuerpos al caer. Los cuerpos, cuando se desvían, tienden a caer hacia la derecha. La cuarta es la determinación de dos puntos cardinales, el oriente y el poniente. Y la quinta es las aparentes diferencias de horario. Y ya por último, la sexta es la alteración de las estaciones climáticas. Ya sabemos que estas alteraciones pueden ser también por el calentamiento global, pero también esta es una consecuencia de la rotación, de los movimientos de la Tierra en general. La estructura interna del planeta está compuesta por tres capas: núcleo interno, núcleo externo, manto externo y la litosfera o corteza terrestre. Vamos a ver la tectónica global. Aquí les voy a estar mostrando un esquemita. Esta teoría fue propuesta por Alfred Wegener, quien afirmó que los continentes se encontraban integrados en uno solo, al que llamó Pangea, es decir, toda la Tierra. Estaba rodeado de un océano y debido al movimiento de las corrientes esto provocó que, ahora sí que ese único continente que había se separara en varios, que son los que actualmente tenemos. Vamos a ver ahora la teoría de la expansión de los suelos oceánicos. Esta teoría la hizo John Tuso Wilson y completa la teoría de la deriva continental. Explica que la litosfera o corteza terrestre está dividida en placas duras y rígidas. Vamos a ver ahora lo que son las placas tectónicas. Vamos a dar una lista de todas las que existen. Está la placa norteamericana, la placa sudoamericana, la placa euroasiática, la placa africana, la placa indoaustraliana, la placa del Pacífico y la placa antártida. Aparte de estas placas gigantes que existen, también tenemos unas más pequeñas, que es la placa de Cocos, Nazca, Escocesa, del Caribe, Arábiga y de Filipinas. Ahora, hablando de las placas tectónicas, sabemos que estas originan actividades sísmicas. Dentro de estas actividades sísmicas, que son movimientos de la corteza terrestre que varían en intensidad y generalmente son de muy corta duración. Tenemos tres partes en la cual la Tierra se divide en zonas sísmicas. La primera es la zona sísmica, la común, que es donde los sismos son intensos y frecuentes. La zona penisísmica, donde los sismos son intermitentes sin ser frecuentes, y la zona sísmica, donde rara vez se localiza un sismo. Por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca o Guerrero, por ejemplo, es una zona sísmica donde generalmente ocurren muchos temblores frecuentes. La Ciudad de México, por ejemplo, es una zona parasísmica donde los temblores no son frecuentes, pero sí son intermitentes, sí se sienten. Pero por ejemplo, vámonos a la ciudad de Monterrey,
y esa es una zona asísmica donde pues, de aquí a que pasa el cometa, pasa un sismo. México se ubica sobre la placa norteamericana que colisiona contra la placa más grande del mundo, que es la placa del Pacífico. En la parte sur del país, la zona va desde los estados de Jalisco hasta Michoacán. Se ven delimitadas sus costas por el choque contra la placa de la Ribera. El territorio mexicano se caracteriza por tener un relieve accidentado dominado por cordilleras en la costa del Pacífico, mesetas al interior y llanuras en las costas del Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. ¿Qué es el concepto de plegamentos? Se producen por el choque de placas que hace que estos se plieguen en diversas formas. ¿Qué son las fallas y fracturas? Cuando las rocas son rígidas no se pliegan sino que se rompen, dando origen a estas. Por ejemplo, a los bloques elevados se les llama pilar o host y a las zonas deprimidas se les llama fosa o graben. Cuando las rocas no se hunden sino que se deslizan de un lado a otro se llama falla. O sea que no es lo mismo una falla que una fractura. La falla es únicamente cuando se desliza. Y las mesetas y llanuras son las formas planas del relieve. Vamos a ver rápidamente los tipos de rocas que existen. Están las ígneas, que pueden ser de dos tipos: extrusivas, que se enfrían y solidifican al contacto con el aire en la superficie, e intrusivas, que se solidifican lentamente y no llegan a la superficie. Tenemos también las sedimentarias, que son de origen químico, formado por yeso y sal. La depositación mecánica se derivan de otras que han sido destruidas por el viento o el agua. Y por último, las de origen bioquímico, derivadas de restos orgánicos. Y ahora sí, el último tipo son las metamórficas, que se originan a partir de las ígneas o sedimentarias por exposición al calor o a la presión de sus moléculas. ¿Qué son los agentes modificadores del relieve? Tenemos el intemperismo, que es el proceso físico-químico mediante el cual se desintegran o descomponen las rocas y se quedan en el mismo sitio. La erosión es el desgaste o destrucción de la superficie. En ella los materiales de la roca son transportados y depositados en un sitio distinto. Podremos decir que es un proceso similar al anterior, al intemperismo, pero en la erosión los materiales se desplazan y en el intemperismo se quedan ahí únicamente. Tenemos ahora el ciclo hidrológico, que son aguas oceánicas y continentales. La hidrosfera es la capa líquida de la Tierra y está integrada por las aguas oceánicas y las aguas continentales. La rama que estudia esto se llama hidrografía. La hidrografía estudia los rasgos del relieve que corresponden a los cuerpos de agua. Las aguas continentales corresponden a los cuerpos de agua que se ubican sobre los continentes, como son los ríos, los lagos, etc. Y los ríos son escurrimientos de agua que van de las altas montañas hacia el mar. Si el río es muy largo y tiene un caudal muy amplio, puede crear meandros, que son curvaturas en la corriente. Veamos ahora los lagos y lagunas. Son almacenamientos naturales de agua permanentes o temporales depositadas en la superficie terrestre. Los lagos son de agua dulce y las lagunas son de agua salada. Las aguas subterráneas son aquellas que se filtraron al subsuelo. Las aguas oceánicas, los océanos son grandes masas de agua que rodean a los continentes. Bien, esta es la definición de aguas oceánicas, lo mismo que un océano. Ya que estudiamos los cuerpos de agua, pues vamos a ver las características de los océanos, que es esa última característica que mencioné. La primera es la salinidad. Debido a la gran concentración de sales que proviene de la erosión de los continentes y las erupciones volcánicas que saturan el agua de los océanos. La segunda es la densidad, que es la gran concentración de sal en los océanos que provoca que su agua sea más densa que la dulce. La tercera es la temperatura, que varía según la latitud y la cantidad de radiación solar que recibe. Y el color se debe a la refracción de los rayos solares sobre la superficie del agua. Entre más profundo sea el océano, el color es azul. Entre menos profundo, el color predominante es el verde. Es decir, mientras más hondo el océano, más oscuro va a ser el color. Es decir, un azul rey, por ejemplo. Y si el cuerpo de agua es pues así como bajito, pues entonces va a ser como más clarito, más verde. Vamos ahora a los elementos y factores del clima y la atmósfera. Bien, la atmósfera es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta permitiendo el desarrollo de la vida.
Esta atmósfera está compuesta por 3 gases principales, el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21% y el argón y los otros a 1%. ¿Cuáles son estos otros? El dióxido de carbono, el hidrógeno, el vapor de agua y otros gases como helio, neón, criptón, radón y xenón. La atmósfera funciona como una cubierta protectora que actúa como regulador térmico y hace posible el fuego y la combustión, además de la respiración de los seres vivos, transmite el sonido y difunde la luz. Hace posible el vuelo de las aves, la navegación aérea y filtra y retiene las radiaciones solares como los rayos ultravioleta que son dañinos, ¿no? Vamos ahora a las capas de la atmósfera. Tenemos que la atmósfera está organizada en capas sucesivas. Estas son la troposfera, que significa esfera de cambios, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, que también se le puede llamar ionosfera, y la exósfera, que es la que se extiende hasta el espacio. Entonces, la más bajita es la troposfera y la más alta es la exósfera, que está mucho más para allá. Ahí en esa exósfera, un dato interesante es que circulan o orbitan los satélites artificiales del humano. ¿Qué es el clima? El clima es un conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. La temperatura es el nivel de calor constante en un lugar determinado y a las variaciones de calor durante el día se les llaman oscilaciones térmicas. Los vientos. ¿Qué son los vientos? Se originan debido a la diferencia de temperaturas y presión entre las diversas regiones y capas de la atmósfera. Los vientos calientes que van del ecuador a los polos se llaman alisios y los que van de los polos al ecuador se llaman contralisios. La presión atmosférica es el peso ejercido por la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. La presión aumenta o disminuye dependiendo la altura a la que se encuentre. Los niveles de presión se representan gráficamente con unas líneas llamadas isobaras. La precipitación es la cantidad de lluvia que se registra en un lugar durante determinada época del año. Y la humedad, ya por último, es el nivel de vapor de agua que existe en la atmósfera. ¿Cuáles son los factores modificadores del clima? Están los cósmicos, que es la radiación solar, fuente de energía de todo el sistema climático, la inclinación del eje terrestre, el movimiento de traslación. Y los geográficos, es la latitud y la altitud. Ya sabemos que el factor principal que hace que los elementos del clima varíen, ya que las regiones cercanas al ecuador son calurosas, mientras las alejadas de él son más frías. Y la altitud son los lugares elevados respecto al nivel del mar, que son más fríos que los de las costas. Y el último factor que tenemos aquí son los geográficos, que son la cercanía del mar, corrientes marinas, distribución de tierras y aguas, suelo y vegetación. Aquí tenemos otro personaje importante llamado Vladimir Peter Köppen, que propuso un sistema para clasificar los climas del mundo y en la actualidad es la categorización más utilizada. A continuación les voy a dejar la tablita. La distribución de los climas de nuestro país está determinada principalmente por el relieve y la altitud. Aquí les voy a leer un parrafito importante también, que lo pueden anotar si gustan. En México, las regiones naturales son el resultado de la interacción de un conjunto de factores y elementos geográficos, entre los cuales destacan el clima, por lo cual se crean 3 grandes regiones. La región tropical, con clima tipo A, se distribuye en las entidades del sur y sureste. La región seca, con clima tipo B, se localiza principalmente en el norte del país, y la región templada, con clima tipo C, se ubica en las mesetas y planicies de nuestro país. Ahora vamos a ver los tipos de recursos que existen. Están los recursos no renovables, que son aquellos que necesitan de complejos procesos que demoran hasta miles de años para formarse, como los minerales, el agua y el petróleo. Los recursos renovables se forman en un tiempo relativamente corto, en función de la vida de los seres humanos, como las plantas, los animales y el suelo. Los recursos inagotables son aquellos que permanecen en el planeta, como la radiación solar y el viento. Y los recursos en transición son aquellos recursos clasificados como renovables y que, debido a la sobreexplotación o contaminación, los convierte en recursos no renovables, por ejemplo, el agua. Por la manera en que los recursos son explotados, pueden clasificarse como en forma extensiva, que produce poco y de manera natural, generalmente es autoconsumo.
Y la forma intensiva produce a gran escala, donde interviene el hombre para aumentar la producción que será destinada generalmente al comercio y la industria. Los minerales pueden clasificarse en tres. Los metálicos, que tienen brillo propio, son buenos conductores de calor y electricidad, como por ejemplo el hierro, el cobre, aluminio, oro y plata. Los no metálicos no tienen brillo propio ni conducen electricidad, tampoco son buenos conductores del calor. Estos son azufre, sal, yeso, caliza, arena y mármol. Los energéticos se forman por la descomposición de plantas y animales y son de gran importancia mundial debido a que permiten liberar energía, como por ejemplo el petróleo, el gas natural y el carbón.